buenos días, con un gusto saludarles. Mi nombre es Javier Ortega, de nuevo en otra emisión más de nuestro programa Contarred de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es un placer de nuevo estar con ustedes, queridos maestros, estudiantes. Gracias por sumarse a este esfuerzo tan importante. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Jorge Valdés. Buen día. El día de hoy pues tengo el agrado de presentarles a un gran amigo de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Él es doctor Héctor Martínez Lara y me va a permitir rápidamente, si tuviera una hora leería tu currículum, pero me voy a permitir resumirlo en 3 renglones. Mira, él es encargado del despacho de director de la Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, director general del Centro Estatal de Análisis, Información y Estadística Criminal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, director general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, integrante honorario de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción y pues evidentemente catedrático, toda una institución aquí en la facultad, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, de la Facultad de Derecho y también actualmente es secretario de Investigación y Posgrado. Pues toda una institución aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua y pues el día de hoy con un tema en el cual yo le comentaba ahorita, qué valiente con un tema realmente complicado. El tema lo ha denominado corrupción. Y quisiera, bueno, pues que me platicaras para empezar, ¿cómo fue que te interesó la parte policial, la parte de seguridad pública? Porque veo en tu currículum que gran parte de tu trayectoria se ha enfocado a ese tema. Si pudieras, antes de empezar con el cuestionamiento, ¿cuál es tu inquietud o qué es lo que has pensado durante toda tu trayectoria? Bueno, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, maestro Jorge. Gracias, maestro Ortega. Creo que para mí ha sido importante durante más de 20 años desempeñarme en la función pública, en esa tarea tan noble, pero tan delicada que es la seguridad. Por la casualidad y por el interés desde la academia, resultó que fui a ser secretario técnico de un despacho de la Dirección de Seguridad Pública y ahí empezó este devenir histórico de trabajar con temas apegados a la sociedad, aprender y prepararte en el tema prevención, procuración de justicia, pero siempre de la mano al modelo de administración. Mi tesis doctoral es un modelo de planificación estratégica de la seguridad pública en el estado de Chihuahua. Mis escritos y mis artículos han versado siempre en el tema de justicia y seguridad, pero siempre administración. Entonces, esa es la razón. Sin lugar a dudas, Héctor, el tema de corrupción siempre ligado al concepto de justicia, ¿no? Y la corrupción, bueno, de alguna manera todos estamos familiarizados con el término, es un cáncer, ¿verdad?, que tenemos en nuestro país, pero sí me gustaría tú, todo un especialista, doctor, que nos dijeras, pues para empezar lo más básico, ¿verdad?, ¿qué es la corrupción? Bueno, creo que es algo muy sencillo y con precisión podemos decirlo. La definición así tajante que la Transparencia Internacional ha denominado el abuso del poder, ¿sí?, público para beneficio privado. Créanme lo que el abuso en cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio, pero un beneficio indebido, a costillas del bienestar de un colectivo. Por tanto, bueno, así es como se define la corrupción. Especialmente es complejo. Hablar de corrupción es complejo por 2 motivos. Primeramente, porque la corrupción engloba numerosas conductas y enunciados que nunca se han definido y sobre todo no están tipificados en la ley. Esa es una. 2, creo que al no estar tipificados en la ley, creo que no se hacen merecedores de un castigo quienes los cometen. Y si no se hacen merecedores de un castigo, esto se lleva a cabo de manera cotidiana, de manera clandestina. Y desde luego, los que la ejercen de manera cotidiana, decía yo, cultivan y intentan ocultar siempre todas esas huellas del ejercicio de corrupción. Por tanto,
creo yo que, para precisar, la corrupción es el mal uso para beneficio personal de un cargo, posición o responsabilidad en una organización pública o privada o sin fines de lucro. Podrán ver ustedes, no atañe a la función pública, no atañe al sector privado, es en general, ¿sí? ¿Y qué se busca? Lucros. Por tanto, consiste en solicitar o aceptar o ofrecer o dar un bien o servicio o actuación ilegal, ahora sí, producto de un intercambio. Por tanto, no se da sola. Claro. Es irregular y se requiere de alguien más. Y al tener a alguien más enfrente, genera ventajas, genera acciones y se mantiene el acuerdo ilícito irregular. Entonces, doctor, ahorita hablabas de un beneficio. Supongo que te refieres a un beneficio económico. Desde luego que sí. Desde luego que uno de ellos es ese beneficio económico. ¿Quién de nosotros no ha sido parte de esa corrupción? Levanten la mano, ¿sí? Y lo digo a ustedes y lo digo a quien nos va a escuchar y nos escucha, ¿sí? ¿Quién no ha sido parte de un abuso de confianza? ¿Quién no ha conocido a alguien que ha sido parte de enriquecimiento ilícito? ¿O quienes no hemos observado que ha malversado fondos o ha traficado con influencias o tiene conflicto de interés o ha sido parte de un soborno pasivo, de un soborno activo? Hay corrupción pública, hay corrupción privada, hay abusos en las funciones, o sea, ¿quién no ha sido parte de eso? Doctor, continuando con la pregunta esta que te comentaba del beneficio económico, cuando hablamos de corrupción, nosotros y cualquier gente que nos esté viendo, nos inmediatamente volteamos a ver al funcionario público, ¿sí? Esta corrupción pues trae finalmente pues una afectación al erario, ¿sí? Un erario que de manera indirecta pues va a perjudicar a la población, a los ciudadanos. Sin embargo, ¿qué opinas tú en virtud de que yo siempre he pensado los 1,000 pesos que se dañó el erario público, pues son los mismos 1,000 pesos que a lo mejor una persona no pagó en impuestos? Son exactamente los mismos 1,000 pesos. Por lo tanto, creo yo que el tema de corrupción no es exclusivo del funcionario público. ¿Qué opinas respecto a eso? Efectivamente, yo inicié, Javier, diciendo que no es nada más del sector público. Es privada. Es privada y es de manera cotidiana en el ejercicio diario del devenir de un colectivo. Yo creo que como sociedad, como dices tú, de alguna forma todos hemos estado, pues de alguna forma somos corresponsables de esto, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, ya se requiere también rescatar los valores que un país debe tener, que una persona debe tener, ¿verdad? Porque esto, como tú dices, pues uno gana y uno pierde, ¿verdad? Entonces eso no es un sentido de equidad, de justicia. Pero bueno, sigue siendo una cosa intangible que tú como experto, ¿cómo podemos medirlo? O sea, ¿cómo puedes tú, porque dicen que lo que no se mide no se puede controlar? O sea, ¿qué herramientas se cuentan en la actualidad para identificar casos de corrupción o medirlos, llevar un control sobre estos? Fíjate que es una pregunta bien interesante. ¿Cómo medir la corrupción? ¿Cómo la medimos? Fíjate que ante la dificultad de incluso o imposibilidad, así llamarlo, decías tú, de la comunidad, decían de la sociedad, de conocer exactamente el número de actos de corrupción cometidos, ha sido complicado tener una metodología. Pero sin embargo, creo que México, por medio de un Instituto Nacional de Geografía e Historia, ¿sí?, y el INEGI, han permitido ir ubicando indicadores y han permitido crear una metodología. México es de los 2 países en el mundo más avanzados en el tema de encontrar herramientas para medirlo. Entonces, la mayoría de los estudios de corrupción clasifican el ejercicio en 3 categorías, ¿sí? Percepción sobre el ejercicio, la frecuencia, ¿sí?, sobre todo la participación y exposición de la ciudadanía, como bien decías ahorita, Javier, y de actitudes y valores frente a la corrupción.
Creo que esos han sido los temas importantes que han permitido generar una metodología con indicadores que nos permitan medir la corrupción. De acuerdo, pues sí es mencionar importante, como bien dices, pues se requiere mucho de la participación de la sociedad, ¿verdad? Porque pues un acto de corrupción pues es la denuncia, finalmente lo que lo hace visible, ¿no? Exactamente. Creo yo pues que la corrupción, ¿cómo es? Diría, ¿cómo es esa corrupción? Dije yo que se requieren dos. Y si son dos es un colectivo, ¿sí o no? Claro. Dije yo que se hace de manera clandestina, oculta. ¿Quién? Esos dos o esos tres. Dije que es irregular y es ilegal porque no están tipificados los hechos de corrupción en un código penal, ¿sí? Y si la hacen dos personas o tres, es racional. Y si es racional, le ponen inteligencia, ¿sí? Y si le ponen inteligencia, usualmente es sistémica y es organizacional, porque al final son dos, pero se genera una red enorme, claro, que requiere de una organización. Y qué increíble que no esté tipificada, porque como comentaba Jorge, retomando la pregunta que decía, oye, yo si no pago impuestos, pues es una sanción, ¿no? Y son los mismos 1,000 pesos, o sea, ¿cómo es posible que en un acto de corrupción ni siquiera esté tipificado? Estamos en ese avance de tipificar y decirte, oye, si te coludes, haces esto, una extorsión, pues es un delito, ¿verdad? O sea, es increíble, ¿no? Tienes razón, mira, es proporcional al Estado de Derecho. Entre más leyes es menor corrupción, entre mejores normas es menor corrupción, entre menores leyes y menores códigos y menores reglas y menores políticas, mayor la cantidad de corrupción. Entonces es proporcional al Estado de Derecho y por eso el fenómeno se expande, pero rapidísimo. Claro, ¿sí? Claro. Rápido. Todo lo que es ilícito y que es parte del anarquismo prolifera, pero así, rapidísimo. Claro. Por eso el tema se vuelve tan importante, sí, porque no hay una metodología exacta, con precisión, que nos permita definir los 10 elementos tipificados en un código que se permita uno investigar en el ejercicio criminológico y poder sancionar. Claro. Entonces, creo que el ejercicio penal, ¿sí?, dista mucho todavía de poder tipificar una gran cantidad de estos. Por eso, dimensionar la corrupción es una pregunta importante. Claro. ¿Cómo la dimensionamos? Claro. Yo decía hace un momento, nos imaginamos cómo medir el universo. ¿Hasta dónde alcanza ese universo? 900 años luz para decir, y todavía de ahí sigue. O las moléculas están protones, neutrones y electrones. Pero esos protones y electrones y neutrones están. Y ese es un universo. Yo puedo decir los sentimientos, ¿cómo los mides? ¿Sientes amor por tu pareja, Jorge? Sí. ¿Qué tanto? No sé, necesito un amorómetro. Ah, ok. ¿Tú, Javier? Pues sí, es un intangible, ¿verdad? Al final del día muchas veces confunde uno con el sentimiento y pues eso no es el amor, ¿verdad? Pero bueno, tienes razón, qué difícil es medir un intangible, o sea, y cómo le haces, porque te está impactando y yo me acuerdo mucho que dicen, oye, es que la corrupción nos cuesta tantos miles de millones de pesos. Bueno, ¿y cómo sabes eso? O sea, ¿cuál es el indicador que te permite cuantificarlo de esa forma? Exactamente, ¿no? Javier, yo puedo decir, la expresión de amor a su pareja de Jorge, a la que definió Javier, son completamente distintas. Entonces, cuando hablamos de las posibilidades de medir la corrupción, pues nos vamos a lo que históricamente ha hecho el INEGI, tener datos y registros administrativos de las conductas en percepción del ciudadano, en percepción de la función pública. ¿Y de qué se ha valido? De censos en la administración pública municipal, estatal y federal, yendo al fondo del ejercicio de la aplicación de la política pública basada en una norma, porque toda la dependencia se crea a partir de un decreto con obligaciones, y a partir de ahí, bueno, el INEGI exige, por ser el que administra información, pues toda la información que cada una de las dependencias públicas tiene. Ese censo de registros administrativos nos permite saber dónde hay desviaciones, ¿sí? Es como cuando hablamos de los delitos, ¿sí? Y decimos, es que es más alto el índice delictivo en Juárez que en el DF, o es más alto en Chihuahua que en Juárez, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque venimos administrando una serie de delitos tipificados que se cometen día a día. Pero si hablamos de faltas al bando de policía y buen gobierno, pasa lo mismo, tuvimos que tipificarlo. Esos datos, esos registros son parte de este ejercicio, ¿sí?
¿Qué más? Índices compuestos de grandes organizaciones como Transparencia Internacional, la ONU, la FAO, todas esas así, que sacan un índice con una fórmula así, que la media más la desviación entre Y y esto y lo otro, ya. Y dicen, es que mira, ya te hice el ejercicio y estás en el 5. Entonces, del 1 al 10, pues estás bien en el 5. Sí. Pero, pues no tienes definido nada. Claro. ¿Y qué otros indicadores de percepción y experiencia? Pues las encuestas de percepción. El INEGI tiene un pool de más de 10 tipos de encuestas que lo que hace es un ejercicio bien interesante, correlacionarlas entre ellas, desde las encuestas de percepción y victimización hasta los censos, precisamente para encontrar que la corrupción pues es un ejercicio que se da en la comunidad, que se da en las sociedades y que desde luego tiene algo muy importante, ocuparse todos los días, ¿sí?, de estarlo midiendo. ¿Por qué todos los días? Porque efectivamente está llegado a repercutir a que en los 17 objetivos de la ONU, de la sustentabilidad, ya el tema reducción sustancial de la corrupción y del soborno sea como una política internacional aplicada en todos los países. Y esa es una exigencia que han pedido. Bueno, sí. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos agregar? Bueno, que sí tenemos ya ciertas herramientas que nos permiten tener indicadores. Precisamente, ahorita hablaba de indicadores, estadísticas, pero sobre todo percepción. Yo, en lo personal, percibo actos de corrupción en donde quieran. Ahorita está muy de moda la venta de factura, ¿no? Perdón que lo diga, pero pues soy especialista en impuestos, lo ves cuando te detiene vialidad, o sea, hay una percepción. ¿Qué se está haciendo, doctor? A nivel municipal, estatal, federal, ¿hay algún programa que trate de alguna manera enfrentar este problema mundial, verdad? Sí se hace, mira, te puedo referir que los estados a nivel nacional, los 32 estados, han invertido en crear esos organismos de control y seguimiento. Si hablamos de los municipios, el 6% de los 2.456 municipios y 13 delegaciones, 6% han invertido al menos en un programita que privilegie el control interno y evite ciertas poco, ¿no? iguales, demasiado, Nada, poquísimo. nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya hemos dimensionado la corrupción, nos falta invertirle mucho a la prevención, mucho a la difusión, mucho a la capacitación. Pero ¿qué más ha hecho el gobierno? Ha creado el Sistema Nacional Anticorrupción, que como todos sabemos, se crea algo a nivel federal y se replica a nivel estatal y municipal. El Estado también tiene un sistema estatal anticorrupción. Del 2018 a la fecha empieza a operar. Está muy verde todavía, apenas se está estructurando. Yo soy parte de esa comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Qué le falta para ser más efectivo? Mira, lo que creo yo que le falta es acabar de articular una comisión, ¿sí?, una comisión coordinadora que tiene un secretario y que la deben de presidir. Ahora sí que ciertas figuras, y ahí es donde está mi comentario. Fíjate que le falta que esa comisión coordinadora, integrada, nada más te voy a decir, por quién personajes: el auditor superior, el secretario de la Función Pública, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la fiscal especializada anticorrupción, el presidente de Transparencia e Información, el encargado del organismo de control interno del Congreso, ¿sí?, y el presidente del Comité de Participación Ciudadana. Y en ese presidente del Comité de Participación Ciudadana recae la oportunidad de coordinar a esos 6 personajes que te acabo de mencionar. Oye, y que se reúnen cada 3 meses. ¿Qué le faltará? Dime tú. Sí, oye, doctor, como secretario de investigación y posgrado, pues yo creo que nos estamos corrompiendo porque estamos abusando del poder, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Nos gustaría seguir platicando aquí contigo hora tras hora tras hora, que sería muy importante, ¿verdad, Javier? Poderte invitar en alguna otra ocasión. Sí, definitivo, son temas muy difíciles de tratar, pero con una persona preparada como el doctor Claro. Qué bárbaro. Se pueden entender muy bien. Y yo nada más, por último, porque hablas del sistema, todo excelente, el deseo de la autoridad de ser transparente, pero también yo creo que una enorme responsabilidad de la sociedad, como bien decías, de participar, doctor, y a lo mejor ese puede ser
dentro de la universidad, que tú sabes, tú eres secretario, que es tener una investigación y docencia con sentido social. Pues ese es el sentido social, ¿verdad? Persuadir, convocar a los estudiantes a que son las nuevas generaciones que van a ocupar los nuevos puestos, pues a exigir rendición de cuentas. Al final del día, digo, considerando el gobierno, como dices bien dices, está permeado en toda la sociedad, pero son temas en donde el alumno definitivamente debe de involucrarse. Yo creo que con eso me gustaría cerrar y pues agradecerte, doctor. Definitivamente sí, otra participación tuya sería muy importante y con mucho gusto te tendríamos por aquí. Muchas gracias por tu participación. Pues muchas gracias a ustedes, Jorge, muchas gracias a ustedes, Javier, a la facultad y desde luego a la Universidad Autónoma de Chihuahua por esta oportunidad. Efectivamente tienen razón, es un tema que debiera de permearse desde esta universidad, la más grande como facultad esta, en sus alumnos, cómo inhibir el ejercicio de corrupción. Así es, por ahí tenemos que empezar. Desde tu entorno, aquí, en tu familia y en tu comunidad. Yo siempre pregunto, y con esto termino, siempre pregunto, ¿conoces a 10 vecinos y me puedes dar el nombre completo de tus 10 vecinos? Y uno, el de enseguida no lo conoce. Desafortunadamente nos hemos vuelto muy individualistas. Exactamente, necesitamos comunicarnos más, necesitamos conocernos más para crear precisamente esa dinámica en el tema seguridad, en el tema corrupción, que son los dos temas torales en esta sociedad mexicana, correcto, en esta sociedad chihuahuense, que más afectan a la sociedad. Y lo hablamos preguntándole a las personas, ¿sí? El 90% de las personas dicen que el tema de inseguridad y corrupción es el más alto. Si lo hablamos por unidades académicas, también el 80% dice que el tema corrupción es el cáncer, como bien decías, Javier, que agobia a cualquier sociedad. Es correcto. Y tenemos que invertirle ¿desde dónde? Desde aquí, desde el tema de educación. Desde las aulas. Hay que formar a la gente con claridad. Gracias, el doctor Héctor Martínez Lara, acompañándonos el día de hoy con el tema corrupción aquí en Contarred. Javier, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la audiencia, muchas gracias al equipo de producción y muchas gracias a todos. Buen día.